Bienvenidos a esta jornada de tarde de nuestro primer día de la escuela de la escuela de invierno. Así que veo que ya se repiten algunos participantes, así que bienvenidos. Eliana me parece haberla visto por ahí en un taller, si mal no recuerdo. Así que bienvenidos todos y todas. Vamos a darle como siempre unos minutos a los colegas que están en sala de espera para que se conecten. Si alguno quiere compartir desde dónde está en este momento, ¿sí? Vamos a darle entonces unos minutitos a los colegas para que ingresen y estemos todos en la... Así que desde Valdivia nos saludan. Buenas tardes. ¿Cómo Hola. están? Desde Copiapó. Ay, Gracias. qué lindo saludo. De Viña también dicen por ahí en el chat. De Talca. Ahí Jimena nos cuenta de Talca, de Punta Arena, de Los Ángeles, de Chiloé, qué lindo. Coñaripe, Chillán. Ahí tenemos dos profesoras de Chillán, desde Maipú, aquí en Santiago, Peñaflor. En la mañana dice que estuve en el taller de evaluación, desde Lampa, Natalia, Concepción, Alondra. Sairá familia, qué lindo. María Muñoz, me acuerdo, tengo la sensación de haberla visto en la mañana también, así que... ¿Sí? ¿Sí? Correcto, bien, bienvenida San nuevamente. Pedro de la Paz, Valparaíso, San Bernardo, Santa María, Rancagua. Tenemos de distintos lugares de Chile aquí presente, de Pirque, Eliana. Saludos, Eliana. Desde Concepción, aquí otra profesora más, Talagante. Viviana, saludos. Muy bien, yo creo que ya estamos a las 15:07 y vamos a comenzar. Ya no hay nadie más en sala de espera, así que les doy la cordial bienvenida a esta jornada de la tarde de nuestro primer día de escuela de invierno. Como ustedes ya saben, hoy día vamos a trabajar en este bloque en un taller sobre literatura, literatura infantil. El taller lleva como título Literatura infantil como herramienta para el desarrollo lector. Así que es un tema que nos apasiona con una colega que es completamente apasionada por la literatura, así que eso va a quedar muy en evidencia hoy día. Vamos a... Sí, ya tenemos, casi todos están en la sala. Algunas cosas, antes de presentar a la colega que hoy día va a dictar el taller, algunas cosas importantes que ustedes conozcan. La escuela de invierno tiene 3 jornadas, cada jornada son bloques. Nosotros estamos en el primer bloque de la tarde, después hay un segundo y un tercer bloque en algunos días. Y todos estos talleres ustedes lo pueden conocer en el sitio web del evento, que creo que ya lo deben conocer porque de hecho se inscribieron para participar en este taller. Así que les doy la más cordial bienvenida. Algunas cosas que son importantes y mientras se conecta la colega, vamos a... todos los materiales que ustedes están viendo en estos talleres están disponibles después en un sitio. Nosotros le llamamos ese sitio Escuela Abierta. Cuando estén los videos, les vamos a mandar un link, les vamos a decir ya están disponibles para que ustedes los puedan bajar. Y vamos a aprovechar también de subir todos los videos de las escuelas de invierno y de verano de las versiones anteriores. Son más aproximadamente 120 webinars que vamos a dejar a disposición de ustedes. Así que eso va a estar disponible, yo creo que más o menos en un mes más, si todo anda bien con la programación. Bien. Como ustedes ya los que han estado asistiendo a los talleres saben que las preguntas las pueden ir dejando en el chat y las contestamos al final. Vamos a hacer más o menos 1 hora de presentación y después un espacio para conversar. La idea es que conversemos muchísimo y que podamos compartir nuestras experiencias. Así que
Voy a presentar de inmediato a la expositora. Ella es Loreto Cantillana, es profesora de castellano, licenciada en educación y magíster en letras, con mención literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en lengua y literatura hispánica de la Universidad de Chile, y se ha especializado en lectoescritura universal, en conciencia fonológica de la Universidad de Chile, y además de literatura infantil europea y asiática de la Universidad de San Sebastián. Así que claramente ella es una apasionada de la literatura y hoy día nos va a dejar, obviamente, estoy más que seguro que encantados con este tema. Así que Loreto, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos, a todas quienes están en este webinar. Les agradezco por su participación, considerando que varios de ustedes están ya de vacaciones. El estar en una clase de literatura siempre es una invitación al desarrollo de la imaginación, al desarrollo de la creatividad y sobre todo, ¿no es cierto?, a conectarnos con temas relacionados con el arte, con el sentido de lo humano, y con la importancia también del decir. Entonces la literatura es mucho más que agarrar un libro, un cuento, leer un poema, sino que es profundizar y acercarnos, ¿no es cierto?, a un vínculo muchísimo más profundo. Bueno, vamos a trabajar varias cositas hoy día y para eso, ahí vamos a poner en modo presentación. Ahí sí, no sé si se logra ver bien la presentación. No, parece que todavía está en Sí, tienes no que compartido. ponerle Sí, en no, modo es que lo voy a presentación. poner no, es que lo había puesto abajo, pero no sé qué pasó, que no funcionó. Así que lo voy a programar desde acá arriba mejor. Entonces, vamos avanzando. La presentación de hoy día yo la llamé literatura infantil y fomento lector. Entonces la literatura como una herramienta para poder trabajar el fomento lector. En la mañana tuvimos una capacitación de didáctica de la lectura y escritura y ahí conversé algunas cosas, ¿no es cierto?, acerca de la comprensión de lectura y del trabajo con la literatura en el aula a propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura, pero ahora vamos a profundizar en algunos elementos de análisis y también en la parte final ya de la presentación vamos a trabajar con un corpus de obras para desarrollar, para analizar, para leer con los niños en el aula. Entonces, nuestra tabla de trabajo, primero vamos a hablar un poquito del plan de reactivación educativa y del modelo de lectura, porque el Ministerio de Educación nos convoca, nos hace un llamado a acogernos a este plan de reactivación educativa para poder mejorar este rezago lector que se ha dado producto del contexto de la pandemia y donde los estudiantes, muchos de los estudiantes se han visto con aprendizajes de sentido en este ámbito y por lo tanto también se instala este Plan Nacional de Tutoría, pero también el llamado a las escuelas es poder trabajar temáticas en torno a la lectura y a la escritura y nosotros acogemos ese llamado también desde la universidad y estamos colaborando en este plan de tutoría y parte de nuestros talleres de esta escuela de invierno también van alineados con esta solicitud significativa e importante que nos hace el Ministerio de Educación. Otro tema importante que vamos a abordar es ya qué es la literatura, las particularidades que tiene la literatura infantil. Vamos a hablar también acerca de la relación entre el lector, el texto y el contexto, la mediación de la lectura, cómo tenemos que ser mediadores dentro del aula para trabajar la literatura. También vamos a trabajar lo que es la lectura y el análisis de la obra, cómo trabajamos las obras, y un corpus ya finalizando de literatura infantil. Entonces, pensando en este plan de reactivación educativa, en la medida 2 nos habla de las estrategias para el rezago lector. Por lo tanto, lo importante aquí es desarrollar habilidades de lectura, de escritura y de comunicación, porque estas son claves para el desarrollo integral de las niñas, los niños y los adolescentes, porque son habilidades basales que permean, que se transversalizan en el resto del currículum y impactan en el aprendizaje de las distintas asignaturas.
Por eso es tan importante el trabajar la lectura y la escritura. En la mañana ahondamos muchísimo más por la temática del taller, en la importancia de la lectura y en los rasgos significativos que la lectura tiene en el aprendizaje. Bueno, entonces, pensando en la enseñanza, en el proceso de enseñanza de la lectura y de la escritura, y cómo lo está pensando en el Leo Primero, el Ministerio de Educación, se acoge al modelo equilibrado. Entonces, cuando nosotros hablamos de este modelo equilibrado, y por eso está una balanza, ahí les puse ese ejemplo, porque la idea es que este modelo equilibrado toma dos elementos, lo que es el modelo de destreza, las destrezas que implican, ¿no es cierto?, el aprendizaje, la lectura y la escritura, que tienen que ver con la conciencia fonológica, es decir, la conciencia del sonido, el principio alfabético, ¿no es cierto?, el saber que hay un sonido que está asociado a una letra del alfabeto, un proceso de decodificación, y la fluidez, que es la lectura ya propiamente tal. Eso por una parte, pero también tenemos que este modelo equilibrado toma otro elemento que es el modelo holístico, y el modelo holístico, ¿de qué nos habla? Del desarrollo de las habilidades lectoras como la comprensión y el vocabulario. Y acogiéndonos a este modelo equilibrado, nosotros, si bien la lectura y la literatura infantil nos colabora en el trabajo con la fluidez, nos queremos centrar un poquitito más hoy día en el modelo holístico y en el desarrollo de las habilidades lectoras a través de la literatura. Entonces, cuando nosotros hablamos de literatura, como para poder contextualizar un poquito, la literatura la tenemos que entender como una manifestación artística. Eso es un elemento crucial, ¿ya? La literatura es una manifestación artística, y como aparece ahí en rosado, que utiliza como materia prima el lenguaje. Las palabras son el modo de expresión a través del cual se materializa esta manifestación artística. En el caso, por ejemplo, de la danza, es a través del cuerpo, la pintura, ¿no es cierto?, es a través del lienzo, estoy poniendo ejemplos como bien generales. En el caso de la literatura son las palabras, esa es la materia prima. Otra cuestión importante que tiene la literatura y que tenemos que considerar es el lenguaje literario, porque la literatura, si bien toma la lengua, como nosotros nos comunicamos, hay un lenguaje que es distinto, que es propio de ella y que es distinto al lenguaje común, porque tiene un sentido muchas veces implícito, hay ahí un sentido figurado que requiere que nosotros leamos la obra y la interpretemos. Otro punto importante, al ser una manifestación artística, hay un sentido estético, por lo tanto, hay un uso especial del lenguaje que tiene que ver en el cómo decimos. No basta solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y una forma, podríamos decir, más simple y más cercana de poder acercar a un niño, ¿no es cierto?, hacia este lenguaje, es a través de la poesía, donde claramente a través de las figuras literarias que aparecen en los poemas, estoy pensando en las metáforas, en las personificaciones, en las comparaciones, podemos evidenciar en concreto ese sentido estético que es propio de la literatura. Otro elemento importante es el carácter ficcional de la literatura. Y el carácter ficcional de la literatura tiene que ver con que lo que aparece en la obra literaria, la historia, por ejemplo, que encontramos en un relato, esa historia es ficticia, es creada por un autor que desde su subjetividad elabora una historia, construye un mundo a partir de ella y la presenta en la obra. Es ahí que está este carácter ficcional. Si bien las obras pueden tomar elementos de la realidad, incluso hechos reales, por el hecho de estar mediada por la visión de mundo y por la interpretación de esa realidad a través de las palabras por ese escritor, ya pasamos a un carácter ficcional, es ficción. Porque puede existir incluso, y siempre a los niños yo les ponía este ejemplo, podemos presenciar un hecho, varios de nosotros, y después
ese mismo hecho que todos observamos con acciones reales, tangibles, concretas, podemos observarlo y podemos mirar a lo mejor que en la esquina de la escuela hubo un choque de un auto blanco con un auto rojo, y en el auto blanco había un pasajero y en el auto rojo habían 2 pasajeros. Afortunadamente no les pasó ninguna desgracia, pero hubo un choque y presenciamos todos ese incidente. Y después podemos pedirle a los estudiantes que nos relaten ese incidente como un cuento. Y ninguno de los cuentos que vamos a leer, que escribieron todos esos estudiantes que están presenciando ese hecho y lo están relatando, va a ser igual. Pueden existir algunas correspondencias, porque están basadas en el mismo hecho, pero el punto de vista y el enfoque va a cambiar, porque a lo mejor alguien puede hacer el relato desde el personaje que iba en el auto blanco, quien está contando en primera persona lo que le ocurrió en el choque. Quizás como un espectador, alguien puede relatar contando que presenció y observó esta situación. Entonces se fijan de que son distintos puntos de vista, distintas miradas. Hay muchos temas que han sido abordados en la literatura, por ejemplo el amor, y tenemos cuántos puntos de vista hay respecto al amor, distintas formas de interpretar y de sentir el amor que se han expresado a través de la literatura a lo largo del tiempo. Otro tema importante que aparece en la literatura, por ejemplo, como la libertad o como los viajes, que son como los grandes temas de las obras literarias y que están ahí y que siempre se cuentan de manera distinta y que de acuerdo al contexto en el que se presentan esos temas también va variando. Bueno, otro elemento significativo es que en la literatura hay mundos posibles, se construyen mundos dentro de las obras. Por lo tanto, la literatura a mí me permite contar una historia desde que ocurrió en una época de antaño, cuando en la prehistoria ya habían dinosaurios, y puedo escribir una historia desde ahí, y puedo contar una historia de ciencia ficción, puedo contar un relato de carácter fantástico. Se fijan, entonces podemos encontrar distintos mundos posibles y distintas formas de narrar dentro de los textos. Otro punto importante y que tiene que ver con las obras y también tiene que ver con quien lee las obras es el llamado pacto de verosimilitud. Es decir, nosotros no podemos pensar las obras literarias como obras verdaderas, pero sí verosímiles porque son verídicas dentro del contexto del libro mismo. Yo no cuestiono lo que está dentro de la obra. No cuestiono, por ejemplo, de que los personajes que aparecen en Harry Potter tengan poderes, porque dentro de la obra, en ese mundo que se construye y en ese mundo fantástico que se construye, es totalmente válido que esos personajes sean de esa forma, porque es distinto lo que está dentro de la obra de lo que está fuera de la obra, ¿ya? Y por último, volviendo a los elementos del sentido estético, de las palabras como modo de expresión y del lenguaje literario que ya mencioné anteriormente, la literatura es connotativa, es decir, este lenguaje y muchos de los elementos que aparecen en la obra están en sentido figurado, por lo tanto necesito interpretarlo, ¿ya? No les tengo que dar la lectura en el sentido literal, y es por eso que la literatura requiere interpretación. Y nosotros como profesores, actuando, ocupando el rol de mediadores, deberíamos, ¿no es cierto?, orientar y facilitar este proceso interpretativo en nuestros estudiantes para que puedan comprender en mayor profundidad lo que la obra literaria les está diciendo. Aquí hay una escritora danesa que también es traductora. Ella ha hecho mucho aporte a la literatura infantil. De hecho, ha trabajado en el rescate de la literatura nórdica y ha hecho un trabajo bien bonito, hizo un trabajo bien bonito en Valparaíso, que es Anne Hansen. Y Anne Hansen, tomo 2 frases de ella que me encantan. Y de hecho en estas charlas TED, ella la pueden encontrar en YouTube, también habla y nos lee algunos cuentitos. Lo que ella dice respecto a la literatura infantil es que la literatura infantil, uno de esos elementos importantes y que aporta a los niños es que la literatura infantil inspira a vivir.
porque cuando nosotros leemos las obras, nos vinculamos con esos relatos, nos empapamos con lo que los libros nos están diciendo y nos hacen imaginar, crear, soñar e incluso querer ser los personajes que están del libro, querer interactuar con ellos, nos posesionamos, nos relacionamos con todo eso que está ahí en esos textos e incluso nos despierta el interés por querer leer, por querer seguir aprendiendo e incluso el querer seguir escribiendo. Cuando trabajaba en literatura en básica con los niños en la escuela, una de las cosas que les decía, ¿cómo sabemos que a lo mejor alguno de los que está en esta clase sea un potencial escritor? A lo mejor alguno de ustedes más adelante va a ser un escritor, porque Cervantes fue a la escuela, qué sé yo, muchos escritores, qué sé yo, la misma Marcela Paz, qué sé yo, fueron a la escuela. Por lo tanto, ellos fueron niños y se convirtieron siendo adultos en escritores, así que no sabemos, a lo mejor podemos tener potenciales escritores en nuestra sala de clases también. Otro elemento importante que habla esta autora, otra frase linda, es que dice: el placer de la lectura es tanto una necesidad vital como un derecho de todo ser humano. La literatura, ella lo habla desde lo profundo, en el sentido de que el leer me permite conocer, el leer me permite abrirme al mundo, el leer me permite comunicarme y vincularme. Por lo tanto, es importante que nosotros potenciemos y desarrollemos el proceso de alfabetización con los niños para que le brindemos esta oportunidad tan bonita de leer y, en el caso de la literatura, de poder acercarse a las obras. Bueno, y ahora nos vamos a ir a cuestiones más precisas, más técnicas de la literatura infantil. Y si tuviésemos que dar algunas definiciones o algunos rasgos distintivos propios de este tipo de obra, son obras destinadas a un lector infantil, ¿ya? Van en esa lógica, lo que no significa que la gente adulta no pueda leer estos libros, y incluso hay libros súper profundos de literatura infantil que a cualquier adulto también nos enganchan y nos conmueve. Después yo les voy a mostrar algunos ejemplos de estos libros. De hecho, ustedes no pueden mirarlo, pero aquí al lado mío debo tener por lo menos unos 30 libros de literatura infantil y espero tener el tiempo para ir mostrando, pero varios de ellos no solamente atañen a temas que son de los niños, sino que son temas universales y son temas transversales al factor etario. Y además porque muchas veces son los padres también, en el caso de los niños más pequeños, quienes leen a los niños. Pero por definición está destinado a un lector infantil. Otro elemento importante es que la literatura infantil, su propósito es potenciar la creatividad y la imaginación en los niños, ¿ya? Eso también es un rasgo significativo e importante. Otro elemento común que encontramos bastante, no en todas las obras, por supuesto, pero lo encontramos bastante en varias obras, es el elemento humorístico. Y aquí tenemos varios libros que utilizan esto. Si pensamos, no sé si lo han leído por ahí, Mauricio Paredes, por ejemplo, en el Ay, cuánto me quiero, o estoy pensando en la familia Guácatela, estamos tomando elementos humorísticos. Roald Dahl también es uno de los escritores, ¿no es cierto?, por excelencia, que toma elementos de humor, y lo podemos ver a lo mejor en Matilda, que ese libro lo nombro porque es uno de los libros que me encanta. La misma Marcela Paz en Papelucho, con todas las travesuras que este niño hacía, y así sucesivamente podemos nombrar. Tom Sawyer, me acordé también, de una serie de libros que nos pueden mostrar este elemento humorístico. Las temáticas también que aparecen en la literatura infantil en general son temáticas pertinentes a la infancia, temas que les interesan a los niños, y ahí vamos a encontrar muchas obras donde los personajes de los libros infantiles son niños, libros también donde aparecen animales, libros de temáticas que a los niños les gustan, que a los niños les interesan. Qué sé yo, podemos encontrar también cosas que a los niños les despiertan o les llaman la atención, los viajes, las aventuras, etc. Otro elemento importante que aquí puse, que es la eutrapelia, que la literatura en general tiene un sentido eutrapélico de entretención.
la literatura en general, pero la literatura infantil particularmente también se visibiliza mucho esta idea de que es eutrapélica, que tiene una intención de entretener, ya, de entretener. ¿Y por qué es tan importante este elemento eutrapélico que podemos destacar en muchas obras de literatura infantil? Porque cuando yo a un niño le entrego un libro que es entretenido, despierto el interés en ese niño y genero motivación para que el niño quiera seguir leyendo. Por eso es importante y tenemos que ser súper precisos a la hora de elegir qué libros vamos a abordar en el aula, atendiendo a varios de estos elementos para generar lograr un público cautivo de la literatura en las clases. Y también otro elemento crucial, súper importante, es la dimensión valórica que nosotros podemos encontrar en los libros. El propósito de la literatura, como propósito, como intención, siempre va a ser artística, pero hay elementos valóricos y en su inicio mucha de la literatura infantil partió por ahí con la función de formar a los niños, de educar a los niños en valores. Estoy pensando en uno de los libros valóricos por excelencia, el libro, por ejemplo, Corazón de Edmundo Amici. Ese libro Corazón es un libro donde nos relata una serie de historias en torno a temáticas valóricas y a enseñanzas que van recibiendo los niños y cómo los niños interactúan entre ellos también en el contexto de la escuela a partir de relatos que se van contando. Entonces, ahí tenemos un libro que aborda la dimensión valórica, pero no en todos los libros de literatura infantil necesariamente vamos a encontrar valores, incluso en algunos de ellos hay temas que no son tan valóricos, por decirlo así, y que apuntan más hacia lo humorístico, hacia la entretención. Entonces, pero hay una tendencia no menor de obras que intentan acercarse a esta dimensión valórica y hay algunos autores sin tener ese propósito como tal latente, de una u otra forma, la manera en que abordan los temas igual se puede intencionar hacia un trabajo en los valores, ¿ya? En los valores. Y aquí en este punto también me quiero detener porque la literatura no es que tenga un carácter funcional de que me sirva para algo, ¿ya? Pero podemos articular la literatura sin perder ese sentido estético, artístico, hacia otros temas que nos permitan formar a los niños también en ciudadanía, en derechos humanos, en respeto a la diversidad, etc. Y vamos a ver unos libros que abordan esas dimensiones. Bueno, aquí encontré este dibujito hace mucho tiempo y lo ocupaba harto en mis clases con los estudiantes de pedagogía en las clases de literatura. Y con los niños también en algún momento ocupé este dibujito en la escuela, lo pegué en la sala, lo imprimí y lo pegué en la sala de color y lo tenía puesto ahí. Las partes de un lector. Entonces, este dibujito es lindo porque me permite conectar de otra manera el acercamiento hacia la lectura. Entonces, un lector tiene una mente curiosa para pensar en las ideas que hay en los libros, tiene ojos para ver datos importantes, imágenes, palabras, tiene orejas, oídos para escuchar lo que otros piensan. Cuando leemos y hablamos de los libros, compartimos las lecturas, analizamos la obra. Tiene una boca para leer con expresión, como un narrador de historias. Puede ser ese niño un contador de historias, y ahí también nos vamos a la fluidez lectora. Y también tiene boca para dar opiniones acerca de cómo comprende y cómo siente ese libro. Tiene mano para tratar con cuidado y con cariño los libros, ¿no es cierto?, que está leyendo. Tiene libros, muchos libros, y mientras más libros mejor, para que pueda, ¿no es cierto?, plasmarse de toda esta hermosa historia. Y principalmente tiene un corazón para añadir sentimiento a esa historia, para vincularse con esos relatos y con lo que la literatura le está diciendo que también puede ser parte de su vida, porque puede que se identifique con esos libros, puede que aprenda a través de esos libros, puede que se motive a escribir, puede que
logre comprender otros puntos de vista, etc. Entonces es tan importante formar niños lectores, porque a lo mejor esos niños lectores, como les dije, van a ser a futuro unos posibles escritores, o pueden ser a futuro unas posibles profes de literatura como yo, que les estoy contando esto, porque desde niña yo leí mucho. Entonces el haber leído bastante también me ayudó a tener esta cercanía hacia la literatura, y el estar en un contexto letrado también potencia nuestro interés hacia la obra y nos abre muchas posibilidades de comprender el mundo y de conectarnos con otras sensibilidades que quizás no encontramos en otro tipo de textos. Y el corazón es muy importante en el aprendizaje de la literatura. Y es por eso que les puse este corazón aquí al lado de este niñito lector, para que no lo perdamos de vista como un elemento importante que tiene que ver con nuestra subjetividad y con nuestra conexión con las obras. Bueno, aquí hay un elemento importante también, y ahora ya nos vamos a cuestiones más técnicas, que tiene que ver ya con el texto propiamente tal. Nosotros cuando abordemos la literatura en la sala de clases vamos a hablar del texto, pero este texto no está solo, hay otros elementos que es una tríada fundamental que está ligada al texto, y esta tríada es, por una parte, el autor, quien escribe el texto, por otra parte, el contexto de producción de la obra y el contexto también que está dentro de la obra, y por otro lado, el lector. Y aquí puse un ejemplo de un libro muy bonito que a mí me encanta, que es El Principito, donde tenemos entonces a este autor, discúlpenme mi pronunciación aquí en francés, de Antoine de Saint-Exupéry. Tenemos a este autor, tenemos aquí la imagen del niño leyendo El Principito, el lector, y tenemos la obra que es El Principito, y aquí puso unos munditos con la gente que es el contexto. Podría haber puesto el desierto en realidad, o un zorrito, se me olvidó. Pero tenemos entonces estos elementos. Entonces cuando nosotros leemos el libro con los niños, las niñas en la sala de clase, tenemos que decir ya, hablemos del autor, veamos cómo nosotros como lectores nos enfrentamos a esta obra, en qué contexto fue escrita la obra, y en el libro aparece un aviador, y aquí vemos que el escritor era un aviador, por eso lo puse al lado del avioncito. De qué se trata el libro, él anduvo viajando por distintas partes, por eso le puso un mundo. Entonces, y el personaje, así como el autor anduvo viajando por distintos lugares, el personaje del libro, este Principito, anda viajando por distintos planetas. Entonces podemos establecer esta relación también que enriquece la obra. Ojo, eso sí, que tenemos que hacer siempre el alcance de que no necesariamente la vida del escritor es un calco, es una imagen, es un reflejo, como un espejo de lo que aparece en la obra. Acuérdense que la obra siempre tiene un carácter ficcional y hay un pacto de verosimilitud, que dentro de la obra eso es verdadero, pero no fuera de ella, ¿ya? Porque aquí estamos en el plano de la ficción. Pero sí nos ayuda, si nos aporta, si colabora, el hecho de tener algunos elementos de la vida del autor que pudiesen ser significativos a la hora de entender los libros. Incluso las mismas lecturas a veces que tienen los escritores nos ayuda también a entender, a comprender por qué escriben esas historias en esos libros. O sea, leer a Mauricio Paredes, estoy pensando en el Ay, cuánto me quiero, o en La familia Guácatela, o hasta en el libro Perverso. Pensamos en Mauricio Paredes y tenemos un referente claro en su literatura, que es Roald Dahl. Entonces también tenemos que hacer esta intertextualidad o estas conexiones donde este autor entra en diálogo con otras obras más, con otra literatura. Entonces, todos estos elementos, cuando abordemos los autores, deberíamos considerarlos, ¿ya? Y lo mismo cuando estamos seleccionando libros, tenemos que pensar en el lector, en la edad del lector, en los intereses del lector, en las temáticas que son afines a ellos, a la hora de poder hacer la selección de estas obras en el aula. Y también los contextos, porque el contexto también es importante que lo revisemos. Porque si yo estoy haciendo mi clase y el libro habla de cuestiones que son muy alejadas de la realidad de los estudiantes, necesariamente en esta mediación de la lectura necesito mostrar, necesito generar una instancia donde les muestre rasgos del contexto para que el estudiante pueda comprender mejor la obra, ¿ya? Entonces, si yo estoy
leyendo un libro sobre una cultura en particular, un libro de un autor mexicano que es de una cultura indígena X, necesito necesariamente recoger información acerca de esa cultura y de ese contexto para entregarle algunas herramientas a ese estudiante para que comprenda de mejor forma esa obra y la lea de manera situada. ¿Ya? Entonces el contexto me permite, la revisión del contexto, tener un acercamiento situado a la obra. Bueno, y ahora yéndonos al tema de la mediación a la lectura, aquí en esta mediación, como les mencionaba, es importante, es propio, ¿no es cierto? En la escuela pensemos el profesor como un mediador de la lectura. Muchas veces se piensa solamente al bibliotecario, pero en el contexto del aula, de la sala de clases, del trabajo de la literatura en la sala de clases, vamos a tener a este profesor como este adulto mediador, cuyo rol apunta a generar, y la mediación, en el fondo, ¿qué es lo que es? Generar un vínculo entre las personas y los libros. Entonces el mediador lo que tiene que hacer es generar el vínculo entre los estudiantes y los libros. Y como les decía hace un ratito atrás, parte de esa mediación tiene que ser el situar la obra y contextualizarla. También es disculpen, ahí me equivoqué. Parte de la mediación también es formar lectores. Ese es como su propósito, formar lectores. Además, en la mediación, como muchas de las lecturas, y arriba le puso una imagen de una profesora leyendo con los niños, muchas de las lecturas se hace el profesor en conjunto con los niños, donde el profesor lee junto a los niños, o el profesor le lee a los niños, o los niños le leen a los otros niños en estas instancias mediadoras. Siempre se va dando como este lector doble, donde está por una parte el mediador y por otra parte el estudiante o niño lector o niña lectora, ¿ya? También la mediación no es llegar y hacerla y digo, ya me voy hoy día a trabajar el libro Ser y Parecer de Isol. Ahí no sé si se alcanza a ver el libro, Santiago, ¿me puedes confirmar, por favor? Porque con esto del filtro, no sé si se Sí, se ve. nota, ¿se ve? Sí, Ya, se entonces ve. vamos a hacer la mediación de este libro de Isol. Y digo ya, hoy día voy a trabajar Isol y llevo el libro y le empiezo a hablar un poco del libro a los niños, pero fue porque en el recreo se me ocurrió o en la mañana se me ocurrió a lo mejor trabajar con este libro en particular. No, la mediación tiene que ser planificada, ¿ya? Con instancias concretas, con una claridad de cuál es el propósito, por qué elegí esa obra y qué particularidades tiene la obra, cómo contextualizo la obra, de qué manera acerco a los niños a la obra. Entonces, necesariamente la mediación tiene que tener una planificación. La mediación, además, así como tiene que formar lectores, tiene que facilitarle la lectura a los niños. Por eso es importante este espacio que se genere de lectura, donde este adulto que media tiene que entregar las herramientas para ayudar a que este niño comprenda de mejor manera posible la obra. Y por eso era tan importante el trabajar el contexto, y incluso en la mediación yo puedo decir, ya, niño, y ustedes, este libro, Ser y Parecer, ¿de qué creen que se trata? A ver, miremos la portada, analicemos, a ver, miremos la tapa, demos vuelta el libro, a ver, ¿y qué pasa acá en la contratapa? ¿Encontramos algo especial? Sí, ahí hay una niñita abajo. ¿Qué significará esa niñita? ¿Y estos palitos qué pueden parecer? ¡Oye, es lluvia! Claro, es lluvia, porque aquí en la tapa veo, ¿no es cierto?, que la niña hay un paraguas que es como una cara. Entonces empezamos ahí a levantar hipótesis acerca del libro, empezamos a trabajar con el horizonte de expectativas que tenemos acerca de la obra. Entonces ahí abrimos el libro y vemos de que aquí hay una carita. Estas caritas en estos libros se llaman guarda. Entonces decimos, wow, aquí hay una guarda. ¿Y qué dice esa guarda? Hay una carita. Oye, en la tapa había una carita también. ¿Será la misma carita? ¿El mismo personaje? ¿Será el mismo personaje que aparece atrás? ¿Se fijan? Entonces tenemos que ir ayudando a los niños a facilitarles el proceso lector. Y por eso es importante el tema de la planificación, porque el mediador tiene que conocer muy bien la obra que va a mediar, la tiene que leer, masticar, analizar, interpretar, buscarle un sentido para poder trabajarla con los estudiantes. Y lo otro fundamental, esto es clave, la selección de obra.
qué tipo de libros son los adecuados de acuerdo al contexto en el que estamos, de acuerdo a los aprendizajes que los niños necesitan, al nivel en el que están, que es pertinente que trabajemos, ¿ya? Entonces, parte de la mediación también está en la selección de obras. Si bien en el caso de Chile, el Ministerio de Educación nos proporciona un listado de obras, nos proporciona un listado de sugerencias de lectura, y tenemos la biblioteca escolar online, donde podemos sacar una cantidad increíble de libros maravillosos que hay ahí, con los que podemos trabajar. Y los libros de texto también que nos entregan, también hay otras obras. Nosotros podemos buscar muchísimos otros textos más para poder trabajar con ellos, y podemos complementar todas estas sugerencias de este plan lector. Entonces, por eso es súper importante seleccionar. Ya, y yo digo, ¿y qué es lo clave para seleccionar? ¿Cuál es el punto clave? Que quien sea el mediador, y en este caso estos profesores que están enseñando literatura, tienen que ser grandes lectores. Porque yo, para poder seleccionar libros, tengo que leer muchos libros también. Por lo tanto, es una exigencia permanente a la hora de enseñar literatura, que ese profesor, que esa profesora estén leyendo permanentemente, porque tienen que tener un corpus de obra más o menos amplio para poder efectuar esta selección. Y incluso en la mediación y en el trabajo después de la lectura en el aula, así como le vamos a pedir que los niños lean, el profesor tiene que leer, y tenemos en este modelaje que también los niños nos vean leyendo. Entonces, si dejamos un tiempo dentro de la clase como hora de la lectura, una lectura, la misma estrategia de lectura silenciosa sostenida, a lo mejor de alguna obra literaria a elección de los niños, donde los niños eligen el libro que quieren leer, y nos tomamos unos minutos de las clases para poder leer ese libro, el profesor, la profesora no tiene que estar llenando en el sistema notas, no tiene que estar completando asistencia, sino que tiene que estar con el libro en la mano leyendo también junto con los niños, y que los niños lo vean leyendo, porque ese minuto es el minuto para la lectura, y el modelaje en esto es fundamental. Y si vamos a la biblioteca y los niños están leyendo, el profesor en la biblioteca también está leyendo. Y nos está revisando pruebas. Yo sé que son cortos los tiempos, también hice clase como usted en aula bastante años, y tengo súper claro este asunto. Pero realmente, si nosotros queremos lograr efectivamente que nuestros estudiantes se motiven y que les despertemos el interés, nosotros tenemos que dar el ejemplo, mostrando que estamos entusiasmados con la literatura también. Y así como le digo al niño, lee el libro, porque este libro es importante, porque este libro te va a ayudar mucho, tú vas a soñar, vas a imaginar, vas a aprender, vas a conocer otras historias, vocabulario y todas las cosas lindas que la literatura nos entrega. Ese profesor también tiene que estar en ese mismo ejercicio. Ahora, otro punto que me parece súper importante, que no podemos perder de vista, es que las prácticas de lectura que nosotros desarrollemos tienen que ser prácticas de lectura inclusiva, y tenemos que atender a la diversidad. Eso es importante, es fundamental. Por lo tanto, cuando estemos trabajando la lectura, tenemos que pensar en el universo de estudiantes que tenemos y en las particularidades que tienen, para que busquemos distintas estrategias donde puedan aprender. He visto algunos casos donde hay niños que están en cuarto, quinto básico y aún no están leyendo, o tienen un rezago lector significativo. Por lo tanto, a lo mejor ese niño no va a ser capaz de leer el libro completo como lo hace el resto de sus compañeros. Entonces buscamos la opción a través de un audiolibro. También podemos trabajar eligiendo ciertos tipos de obras que quizás nos narran una parte en texto y otra parte en imagen, como libro álbum, que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a acercar a los niños a la literatura con otro tipo de obras. Entonces tenemos que atender a la diversidad. Tenemos que pensar de que muchas de estas prácticas de lectura inclusivas deberían contemplar el DUA, el diseño universal de aprendizaje. También tenemos que pensar que las estrategias que usemos en la clase para abordar la lectura, para abordar la literatura, tienen que ser heterogéneas, y atendiendo, ¿no es cierto?, a este contexto que tenemos en la sala, y a emplear también, así como estrategias variadas, recursos de aprendizaje variados también, utilizar no solamente el formato libro en papel, sino que lo podemos hacer también en formatos digitales, y hay una serie de herramientas digitales que nos pueden permitir el trabajo con la literatura. Ya, en el caso, por ejemplo, de los migrantes,
no es menor, es algo significativo y son niños a quienes nosotros tenemos que acompañarlo en su proceso. Entonces un niño que viene con una lengua, distinta o en un contexto intercultural, por ejemplo, tenemos que atender a esa interculturalidad y a cómo trabajamos la lectura con esos niños en particular, donde hay ciertas barreras de lengua, barreras idiomáticas también que pudiesen ser determinantes. Bueno, también, otro punto importantísimo aquí, a la hora de trabajar los niveles de la lectura, tiene relación, de trabajar la lectura, perdón, tiene que ver con los niveles. Miren, aquí yo puse unas muñequitas, unas matrioshkas, estas muñequitas rusas, y las puse con una finalidad. Cuando yo leo un libro, tomo un libro, y aquí vamos a buscar otro ejemplo, vamos a buscar este ejemplo muy UDLA, la historia del oso, que este es el cortometraje que lo hicieron libro también. Entonces nosotros vamos a trabajar la historia del oso con los niños, y en esta historia de un oso, yo tomo el libro y empiezo a leer el relato, y esta primera lectura de mi relato es una lectura más superficial, es una lectura más literal, y aquí estoy en la primera muñequita. Por lo tanto, la lectura nosotros la vamos leyendo en niveles de acuerdo a lo más simple hacia lo más complejo. El desarrollo de habilidades más básicas a habilidades superiores, más complejas. Por lo tanto, incluso lo podemos pensar desde una mirada más bien taxonómica. Entonces, lo que hicimos aquí, lo que está aquí es que tenemos 5 niveles de lectura para abordar y comprender y analizar las obras, y hago la analogía con estas muñequitas, porque cuando mi primer nivel, como una capita de cebolla, podríamos decirlo, que yo voy sacando las capitas cuando voy leyendo, esta primera muñequita, que sería el nivel literal, pero en la medida en que yo voy profundizando en el libro, ya empiezo a mirar las inferencias que puedo sacar de la historia. Entonces ahí ya abrí la muñequita y saqué la segunda, y aquí en esta segunda muñequita estaríamos en lo inferencial. Posteriormente sigo profundizando en estos niveles, sigo profundizando en la obra, y aquí, así como lo primero era lo literal, lo que el texto tal cual me dice, lo inferencial, lo que deduzco, lo que se da a entender dentro del relato, después ya viene la crítica, ¿no es cierto?, el empezar a emitir juicios de valor en torno a esa obra. Empiezo a profundizar en ella. Entonces aquí, después sigo profundizando en esta apreciación, y ahí me faltó una palabrita de agregar, ya luego que critiqué, luego que tengo una apreciación, una mirada acerca de la obra, interpreto la obra. Entonces aquí ya estamos en esta cuarta muñequita, y sigo ahondando, profundizando, metiéndome más en las capas hasta llegar a lo último, que es lo creativo. Por lo tanto, leo lo general, lo entiendo, profundizo lo que el texto me quiere decir, levanto mi punto de vista sobre lo que leí, interpreto y busco el sentido de esa obra y el sentido que a mí me hace esa obra, para finalmente poder crear un texto a partir de esa lectura. Por lo tanto, los niveles los vemos con esta muñequita, o con las cajitas chinas, o la cajita de cebolla. Entonces, yo aquí leo la historia del oso y leo la historia literal, sigo profundizando, y quise tomar este libro porque me imagino que varios de ustedes a lo mejor vieron ya el cortometraje. Entonces ya empiezo a escarbar lo que el texto me está tratando de decir, esa información implícita sociocultural, ligada a un contexto, ¿no es cierto?, político. Ya me voy metiendo a la inferencia, planteo ya mi punto de vista acerca de lo que estoy leyendo, busco el sentido de este texto, y posteriormente, ¿no es cierto?, puedo crear mi propio texto de esta historia o algo distinto que se basa en esa historia. Entonces se fijan de que al ir leyendo por capa, voy desarrollando habilidades cada vez más profundas, y no solamente está el disfrute de la eutrapelia, de la diversión de la obra, el detectar el sentido estético o el ser capaces, ¿no es cierto?, de conectarme o vincularme con una historia, sino que me voy conectando
con habilidades que también me van a ayudar para poder ser desarrolladas, habilidades de comprensión de lectura que las puedo desarrollar en otras asignaturas también, como historia, como ciencias naturales, incluso matemáticas, qué sé yo, en resolución de problemas, o sea, la lectura como algo transversal. Pero traslado esto desde la literatura, porque la literatura despierta mucho más interés en los niños y genera mayor motivación. Es por eso. Bueno, también, otro elemento importante, además de los niveles de lectura, a la hora de trabajar la obra son los momentos de la lectura. Pueden buscar a la Viviana Caldame, ella tiene un texto bien interesante, está en la web, donde ella da una serie de actividades de los momentos de la lectura, del antes, durante y después, para poder trabajar con los niños. Y aquí yo hice una síntesis de lo que significan estos tres momentos. Entonces, cuando nosotros, y tienen que ver mucho con el tema de la mediación, en el caso de la literatura. Cuando yo empiezo a leer, antes de empiezo a leer, quiero trabajar con los niños, partimos con un antes de la lectura. Entonces, en este antes es identificación del libro, y ahí me puedo conectar a lo mejor con la portada. Entonces aquí yo tengo Don Hipólito Navegante, y miro la portada y veo que es Don Hipólito el personaje, a lo mejor que está nombrado en el título, y veo aquí el dibujo de un señor, y supongo que puede ser él, Don Hipólito, será Don Hipólito el navegante, pero tiene algo en la mano que es como una especie de linterna, como una luz. ¿De qué se tratará? Entonces empezamos ya a identificar elementos inicialmente antes de leer el libro, y también podemos empezar a detectar conocimientos previos. Entonces yo le puedo empezar a preguntar a las niñas, a los niños, ¿y ustedes saben lo que es un navegante? Empezamos a preguntar, ¿saben lo que es un navegante? ¿Quiénes son los navegantes? A lo mejor algunos saben, otros no. Ya, a ver, hablemos de los navegantes. ¿Hemos leído alguna otra historia que hable de los navegantes o han visto películas donde hay navegantes? Entonces empezamos a detectar ahí los conocimientos previos para contextualizar. Lo otro también que podemos hacer es despertar el horizonte de expectativa. En teoría literaria hablamos de horizonte de expectativa, que es decir, las expectativas que el lector tiene frente a la obra que va a leer. Entonces, de acuerdo al título, de acuerdo a lo que yo estoy observando, a las temáticas que estamos hablando, ¿qué es lo que yo espero de este libro y qué creo que voy a encontrar en este libro? Y ojo que a veces los escritores también nos engañan, porque no, tenemos con el libro un horizonte de expectativa y después nos damos cuenta de que el libro habla de otra cuestión totalmente distinta. Entonces, ahí también vamos viendo estas expectativas, estas posibles predicciones que puede manifestar el lector. Y hacemos que los niños se familiaricen con el texto, se conecten con esta obra. Posteriormente tenemos el durante. Y aquí en el durante ya el momento cuando el estudiante se enfrenta al libro. Entonces, bueno, aquí seguimos y abrimos el librito que aparecen unas imágenes, después encontramos aquí la guarda, aparece Don Hipólito y empezamos a ver las imágenes y a leer aquí. Don Hipólito vive en una gran ciudad y aquí tenemos la gran ciudad. Entonces, y ahí empezamos con la lectura a desarrollar la experiencia lectora en este durante, y también vamos comprobando las expectativas, porque a lo mejor hablamos de los navegantes y pensamos que al iniciar el libro nos íbamos a encontrar con Don Hipólito arriba de un barco, porque era navegante. Entonces yo me imagino, es navegante, por lo tanto yo cuando abra el libro y me ponga a leer, voy a ver a Don Hipólito arriba de un barco, navegando, pero resulta que lo abro, y por eso ocupé este libro como ejemplo. Está en una gran ciudad, no está en el mar, no está en un barco, no está en un río, no está en el agua, navegando. No está en una nave. Por lo tanto, aquí vamos comprobando si mis expectativas se cumplen o no se cumplen, y aquí también ya empezamos a tratar de comprender la historia. Entonces decimos, ya, pero un navegante, pero no está en una ciudad, y dice, Don Hipólito vive en una gran ciudad, anda siempre ocupado, se pasa los días extrañando el mar. Y ahí yo digo, wow. Ya. Búsqueda de comprensión. El navegante, yo me imaginé que la historia me iba a hablar de los barcos y de un navegante, pero me encuentro al principio con una ciudad, pero ahora que estoy leyendo me doy cuenta de que él está en la ciudad, pero extraña el mar.
Entonces ese extraña el mar, ¿a dónde me lleva? Y ahí vamos a la búsqueda de la comprensión. Me dice, él estuvo en el mar. Entonces, antes fue navegante. ¿Ya? Y el después de la lectura tiene que ver cuando yo me terminé de leer el libro y veo si mi horizonte de expectativas, si mis expectativas se cumplieron o no se cumplieron de lo que yo pensaba en la historia. Y además, en la medida en que yo voy leyendo, no les voy a leer entero el libro porque quiero que ustedes busquen a Don Hipólito Navegante y se lo lean. Entonces, yo voy leyendo y en la medida en que yo voy avanzando, ahí voy dándome cuenta si Don Hipólito era un navegante y dónde navegaba. Navegaba en el mar, ¿ya? ¿Y por qué dejó de navegar? ¿Y por qué está en la ciudad? Etcétera. Entonces ahí vamos viendo el cumplimiento de las expectativas y qué nos contó este relato. Evaluamos el texto, ahí también es donde entra en juego, y aquí hablamos de la apreciación de los libros, entra en juego, ¿no es cierto?, esta evaluación, nuestros juicios de decir, me gustó, no me gustó, le cambiaría esto, le agregaría esto otro, este libro me recuerda otro que me leí donde había un personaje que también navegaba, pero dejó de navegar, o sí me acuerdo porque yo me leí una historia donde había un personaje que andaba siempre en el mar. ¿Se fijan? Entonces ahí damos nuestros puntos de vista, nuestra crítica de la obra. Y siempre tiene que ser argumentada, entonces ahí además estamos desarrollando con los niños la argumentación, el planteamiento de los puntos de vista. Y en el después también analizamos el libro, vemos las partes, los personajes, los lugares, los ambientes, quién narra la historia, le damos un sentido, lo interpretamos. Ahí es donde profundizamos y vamos desarrollando todos los otros niveles de comprensión de lectura que antes ya les mencioné. Bueno, y aquí en este, antes, durante, después, entonces el antes me ayuda a predecir y hacer preguntas previas de la obra. En el durante voy retomando esas preguntas y voy haciendo nuevas preguntas, voy buscando las respuestas y además en el durante voy comprobando mi expectativa. Y en el después ya visualizo la obra, ¿no es cierto?, en su totalidad, porque ya la leí, y también soy capaz de resumirla, soy capaz, ¿no es cierto?, de ir haciendo una síntesis de qué se trataba este texto. Y ahí también desarrollamos la capacidad de síntesis. Aquí pongo un ejemplo que me gusta mucho, que es esta casita de la comprensión de la lectura, porque en esta casita, entonces, yo puedo ver que cuando yo leo una obra o leo cualquier tipo de texto, leo palabras, pero también necesito comprender este lenguaje, estas palabras y la manera en que estas palabras se articulan como un tejido que conforme el texto. De hecho, la palabra texto significa tejido, etimológicamente eso significa un tejido. Entonces, los textos son tejidos de palabras, ¿ya? Y este tejido de palabras, entonces yo necesito esta vinculación, esta malla de palabras, esta red, necesito comprenderla, ¿ya? Por eso es tan importante la comprensión de lectura, porque nosotros no estamos abordando las palabras de manera aislada. Entonces, desde el modelo de destreza, y aquí volviendo, como hablábamos, a este modelo integrado, desde la destreza y desde el holístico, me voy a la casita de palabras, al lado verde, donde estoy en las destrezas, leo palabras, decodifico, reconozco palabras, trabajo la fluidez, la conciencia fonológica, el desarrollo del vocabulario, pero ya cuando me voy al lado de la comprensión, que es lo más holístico, esta mirada más holística, ¿no es cierto?, y más profunda de la lectura, ligada a comprender, a entender lo que el texto me está diciendo y cómo le otorgo sentido. En esta comprensión es entonces donde entran en juego la inferencia, nivel de lectura inferencial, comprenderlo, entenderlo, ver la estructura del texto y ser capaz de identificar cuando un texto es un texto lírico, es un poema, cuando es una obra dramática, cuando es un cuento, cuando es una novela. También me permite este trabajo de la estructura lógica, de la sintaxis, de la coherencia de lo que está escrito, de lo que estamos leyendo, y sin duda el incremento de vocabulario también, porque nuestro diccionario mental, nuestro léxico, el acervo de palabras que manejamos se incrementa potencialmente a través de la lectura y el 75% de las palabras que nosotros manejamos efectivamente provienen de nuestras lecturas. Por lo tanto, en la medida en que nosotros avanzamos en la lectura con los niños, vamos a incrementar sustancialmente su vocabulario.
Y aquí algunos recursos de aprendizaje. ¿Y qué son los recursos de aprendizaje en la lectura? Si tuviéramos que definirlo. Son procedimientos, estrategias que el estudiante debe poner en funcionamiento cuando se enfrenta a esta tarea de aprendizaje. Eso es un recurso. Pueden ser tanto físicos como virtuales, como les señalé, y se articulan con los contenidos teóricos y también con elementos prácticos. Entonces, aquí hemos estado viendo elementos teóricos, niveles de comprensión de lectura, momentos de la lectura, importancia de la lectura, elementos propios de la literatura, y lo práctico, que ya es el acto de leer, ¿no es cierto?, y desarrollar y llevar a la aplicación todos estos saberes teóricos. Y aquí tenemos ejemplos. Miren, ahí dice: en el fondo del mar en el fondo del mar, el pulpo fue a visitar a su amiga la sirena, que vivía en un castillo de caracol. Cuidado con las sirenas, le dijo un cangrejo cuando, y se fijan en este texto, está con palabras y también con dibujo. Entonces, recursos de aprendizaje con los que podemos trabajar con los niños, relatos con pictogramas. Y existen varios textos con pictogramas. Hay un texto con pictogramas que hizo un escritor chileno, el Felipe Uribe, que después les voy a mostrar el último libro de él de poesía, que tiene unos textos bien bonitos para trabajar con pictogramas. Acá tenemos los kamichibai, que también nos van a servir, que son estos pequeños teatros de papel japoneses, donde van láminas y vamos haciendo circular las láminas para ir contando el relato. Y el kamichibai también es un recurso de aprendizaje súper interesante para poder trabajar la lectura, porque podemos hacer una instancia donde nosotros hacemos como cuentacuentos, contarle la historia a los niños, o hacer que los propios niños nos cuenten su historia. Los CRA cuentan con varios kamichibai. Ahí yo puse el ejemplo de Nahuel Buri, donde nos cuenta la historia del tuetué, y me gusta mucho ese kamichibai porque aparece una historia tradicional chilena que está asociada también a los moluches, que es un pueblo ligado a los mapuches, pero que está situado, ¿no es cierto?, en parte de la región del Biobío, y ahí se recoge esta historia del tuetué. Y aquí habla, por ejemplo, del tema, cómo abordar el tema de la muerte. Entonces, un tema importante, cómo abordamos el tema de la muerte con los niños. Y podemos verlo aquí con la historia del tuetué. Incluso podemos hacer vínculos, podemos trabajar el tema de la muerte con los niños, y podemos abordarlo en este kamichibai. Podemos buscar alguna novela o un libro, álbum que hable de la muerte. Podemos mostrar otro tipo de obra que nos ayude a ver la muerte, y podemos ver un video o una película que nos hable de la muerte. ¿Ya? Entonces, se fijan que también podemos ir haciendo estas conexiones y estos vínculos, estos relacionamientos, porque además nos permite ampliar, ¿no es cierto?, esta posibilidad de conocer distintas historias y de distintas formas, y a su vez hace que esto sea mucho más diverso y podamos atender a la diversidad también que vamos a encontrar en el aula. Ahí tenemos títeres de dedo. A lo mejor los niños a través de títeres pueden contarnos ellos una historia que leyeron, o pedirle a los niños que ellos construyan sus historias, que escriban. Porque, ojo, los relatos que leemos y la literatura que podemos leer en la sala de clase no necesariamente tiene que ser siempre de autores consagrados. También podemos leer textos o trabajar textos escritos por los propios niños. Aquí hay un librito, y a propósito de eso que lo tengo aquí, se llama El vuelo de la imaginación, y son cuentos de niños y niñas dominicanos. En un momento, por temas de lectura, hace años atrás, tuve la oportunidad de ir a un congreso en República Dominicana, y una de las joyitas que encontré en ese congreso fue esta propuesta que hicieron, donde recogieron relatos escritos por niños. Y hay una serie de libros que ustedes pueden rastrear y encontrar de relatos escritos por niños, y están bien escritos, están revisados, por eso aparecen en una publicación. Entonces, a lo mejor los niños pueden leer textos escritos por otros niños. ¿Y por qué me gusta esta idea? Porque genera la motivación y despierta el interés de que los propios niños también se entusiasmen ellos por escribir. Así como otros los niños lo hicieron, ellos también pueden hacerlo, y ustedes pueden tener dentro de sus actividades el elaborar libros. Y elaborar libros no necesitan específicamente publicar un libro así como este, que esto está hecho por el Ministerio de Educación de República Dominicana,
No, sino que pueden hacerlos con una literatura bien particular que se llama la literatura cartonera, que es una tendencia, y que esto primero partió en Venezuela, pero después en la época del corralito se masifica en Argentina y hacen libros con hojas de fotocopia y con cartones. Y se empiezan a hacer estas editoriales cartoneras, y una de las conocidas, Olga Cartonera. Tenemos hartos textos de literatura cartonera, podemos hacer libros cartoneros con los niños. Entonces no necesariamente necesitamos un gran despliegue económico para poder hacer literatura, ¿ya? Y para poder desarrollar la imaginación de los niños e incluso el talento artístico, porque sin duda nos vamos a sorprender cuando vemos cómo escriben los niños. En este libro hay unos cuentos preciosos, hay un trabajo de niños con muchísimo talento. Y acá en Chile también tenemos algunas experiencias que son similares. Les quise mostrar ese libro en particular porque además está hecho por el Ministerio de Educación de República Dominicana. Bueno, aquí del libro del Leo I saqué unos textitos para ver cómo podemos trabajar la literatura ya más aplicada a la sala de clase y contextualizada. A mí me encantan los colibríes, por eso elegí este cuento del pintor de los pajaritos, porque hablan de un colibrí. Entonces habla de cuando Dios decidió, este es un cuento tradicional, y cuando Dios decidió darle colores a los pajaritos y con qué colores los fue pintando. Entonces encontró al choroy y lo pintó verde, encontró a la loica y le pintó el pechito rojo, encontró el canario y lo pintó amarillo, y así sucesivamente se le empezaron a acabar todos los colores y le quedaron poquitos de colores. Y ahí es cuando apareció el pequeño colibrí y le pide a Dios, que él es pequeñito, que le costó volar porque es tan pequeñito, y que cómo lo va a pintar, que por favor lo pinte. Entonces él tomó un pincelito, Dios, muy chiquitito, y empezó a pintar al colibrí con todos los poquitos de pintura que quedaron de los tarros con los que pintó a todos los otros colibrí, y es por eso que el colibrí es un pajarito que es un arcoíris, porque tiene múltiples colores. Entonces, por eso el colibrí además siempre lo asociamos, y ahora nos vamos al sentido más simbólico, en un pajarito que significa la multiplicidad de colores, y también es un pajarito, ¿no es cierto?, que nos trae mucha alegría y mucha belleza como un arcoíris. Entonces tenemos la historia del pintor de pajaritos, vemos aquí este colibrí o picaflor, y aquí nos cuenta de que tiene brillantes colores y que le gusta mucho el néctar de las flores, entonces ahí lo podemos asociar con ciencias naturales, y en el caso primero básico, que esto es del libro primero, con las cubiertas de los animales, cuando hablamos que los pájaros tienen pluma, entonces ahí podemos conectar esto con los contenidos de ciencia. Y en la parte de arriba podemos ver aquí en las preguntas a qué se asemeja el color de un picaflor. Entonces ahí ya nos empiezan a aparecer preguntitas de comprensión de lectura, donde el niño tiene que identificar en estas imágenes pictogramas, porque está la imagen y está la palabra, el cielo, el arco iris, el sol, y el niño tiene que decidir. Otra preguntita de comprensión de lectura: ¿cómo estaban los tarros al llegar al picaflor? Y ahí tienen que marcar con restos, están llenos o están vacíos. Y ahí vamos detectando a través de esas preguntas la comprensión de lectura, y si se fijan hay preguntas que son más bien literales, pues, nivel de comprensión de lectura literal. Pero podemos ir generando otras preguntas más profundas para abarcar los distintos niveles, estas muñequitas rusas que les mostré. Aquí hay más preguntas del libro. Entonces, ¿qué comprendimos? Según el cuento, ¿quién llegó al final para pintarse marca? Y aquí están todas las fotos de los pajaritos. Entonces está la loica, el picaflor, el choroy, el canario, y no están dibujados, sino que están las fotos de los pajaritos. Entonces en el libro además nosotros podemos aprender y a reconocer a estos distintos pajaritos, podemos lograr que los niños sean capaces de reconocer a los pajaritos. ¿Cómo llegó el picaflor? Que ahí hay que mostrar con mucha energía, agotado, enojado. Otra pregunta: ¿por qué uno de los pájaros llegó atrasado? ¿Porque era pequeño? ¿Porque estaba pintando? ¿Porque se quedó dormido? Ahí dice, según el cuento, cómo eran antes los pajaritos, y ahí, según lo que dice, tendrían los niños que estar pintando este pajarito. El picaflor llegó tarde y agotado. ¿Qué sintió Dios por el picaflor? Miedo, alegría, compasión. Entonces, además, con esta pregunta, además de detectar información del texto, estamos trabajando adjetivos calificativos. O sea, estamos trabajando sustantivos abstractos.
Pero además al decir Dios está miedoso, Dios está alegre, Dios está compasivo, estamos trabajando calificaciones. Y sí. Entonces, ¿se fijan? Podemos ir trabajando en la lectura abordando distintos tipos de preguntas, siempre considerando el antes, durante, después y el nivel, los niveles de comprensión de lectura. Otras preguntas. ¿Qué aprendimos? Y aquí aparecen las imágenes del cuento donde los niños tendrían que anotar con números la secuencia y abajo dice narra el cuento con tus palabras. Ahí ya les pedimos a ellos nivel de creación que escriban. ¿Y por qué puse este ejemplo? Porque quiero que entiendan algo súper puntual. No porque un niño está en primero básico, yo tengo que trabajar o en segundo básico el nivel literal. Yo puedo trabajar los distintos niveles, acorde a un texto que sea adecuado para ese niño. Entonces aquí estoy trabajando el nivel de comprensión de lectura 5, el creativo, porque le estoy pidiendo que él cuente una historia, aunque esté en primero básico, porque este es un libro primero básico. Y acá, en la siguiente, también le estoy pidiendo creación. ¿Qué crees que conversan los pajaritos? Entonces aquí en este ¿qué crees que conversan? Ahí tendríamos que elaborar el diálogo. Otro punto importante es hablar de que la literatura, y para ir ya cerrando la parte más teórica, la literatura, como les dije, tiene una intención comunicativa específica y nosotros primero vamos a trabajar lo denotativo, que es lo literal, el significado literal, para hacia dónde tenemos que transitar, porque la literatura principalmente se caracteriza por eso, hacia la connotación, que es el sentido figurado, la carga valorativa y subjetiva que puede tener un texto. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando estos niveles de comprensión de lectura, partimos en el literal, desde lo denotativo, pero vamos avanzando y profundizando en las muñequitas hasta llegar a este más profundo que es el connotativo, que es lograr interpretar la obra y crear algo a partir de ella, pensando en que hay una información implícita que está en sentido figurado. Y aquí ya nos vamos a los ejemplos. Tenemos aquí varios ejemplos, hay unos autores, está Anthony Brown, bien famoso, él bien conocido, está el libro del osito, ahí tenemos una recomendación de libro, tenemos otro texto de Anthony Brown, que es El túnel, y el túnel es bien entretenido también, porque el túnel tiene ciertos vínculos y podemos hacer conexiones con la Caperucita Roja. Entonces eso se llama intertextualidad. La intertextualidad es cuando un texto entra en diálogo con otro texto. Entonces puedo leer El túnel y puedo leer La Caperucita Roja y ir viendo los intertextos. Aquí tenemos otro texto de Mateo y su gato rojo. También es re linda esa historia, es bien divertida. Acá hay otra historia que tiene que ver, es un tema mucho más profundo, y es el pueblo que no quería ser gris, porque aquí hay un tema como más ideológico que tiene que ver con la libertad, donde a la gente les piden que las casas estén pintadas todas de los mismos colores, pero la gente de a poco empieza a pintar las casas de otros colores también, ¿ya? Entonces, aquí podemos ir trabajando temas que tienen relación con la libertad, con los derechos humanos, y ahí nos vamos a esta dimensión más valórica, ¿ya? Porque como les dije, hay libros que tienden también a esas temáticas. Tenemos aquí otra historia que es bien entretenida, que es la historia del punto, y aquí tenemos este niño, ¿no es cierto?, que está pintando. No les voy a contar de qué se trataba y que la busquen. Esta historia es bien particular, no sé si dejé el libro acá encima, me parece que no. Jules. Jules es un libro de una historia de un niño de madera que es como un niño colorín, por eso tiene las maderitas de arriba pintadas rojas. Y Jules, en esta historia de este niño de madera, va sufriendo maltrato. Este es un libro que habla del bullying, es bien fuerte. Y este niño va sufriendo maltrato, entonces la medida en que va sufriendo maltrato va perdiendo sus partes. Y este niñito, este cuerpito de madera se va desarmando y va perdiendo partes. Entonces también tiene que ver, y aquí podemos hacer un análisis súper profundo de cómo el bullying va haciendo desaparecer, cómo cuando a alguien lo maltratamos, se le hace bullying, se anula, se invisibiliza. Entonces un libro que nos permite un trabajo bien profundo. Tenemos acá el monstruo rosa, y nos habla el monstruo rosa de las diferencias, de la diversidad. Tenemos este otro libro que me encanta, que es de la Zigzag, que es Cuando grande quiero ser, y cuenta la historia de un niño con síndrome de Down que quiere ser astronauta. Es un libro bien bonito también, porque va en la misma línea. El libro Migrantes de Watanabe, que habla sobre
El tránsito, el irse a otro espacio, el salir de tu territorio, el construir tu vida en otro lugar y en el otro lugar convertirte en un otro. Entonces son libros que hablan de la otredad. Cuando hablamos de la diferencia, hablamos de la otredad, pero en este libro en particular es muy visible el tema de la otredad y cómo me construyo o me reconstruyo dentro de otro espacio territorial con otras costumbres lejos de mi cultura. Y aquí está este libro de Chan Tan, que es el libro Emigrantes, y Emigrantes, que lo tengo ahí al ladito. Emigrantes es un libro que es solamente imágenes y va contando la historia. Entonces ahí abrimos el libro y aparece una persona con una maleta, entonces podemos hacer muchas predicciones, y aquí aparecen las imágenes en esta guarda de personas de distintas culturas, donde podemos identificar distintas culturas, distintas creencias religiosas, distintas ¿Loreto? edades. ¿Sí? ¿Loreto? ¿Sí? Para los que no, porque había un comentario en el chat que decía que se veía muy pequeñito. Hay una opción que dice anclaje. Si ustedes pinchan donde la imagen de Loreto, hay un botón con 3 puntos de color azul y hay una opción que dice anclaje. Ahí pueden ustedes, y ahí va a aparecer y va a maximizar la La pantalla. imagen de los libros. Ya, Sí. fantástico, gracias. Entonces 5 aquí, minutos, no, Loreto, nos quedan 5 minutos. sí, estamos cerrando ya. Entonces aquí, por ejemplo, claro, vamos viendo y tenemos los pasaportes, todo, y aquí vamos con otro libro que nos habla de la otredad. El libro El Así Soy Yo también sigue hablando de las diferencias, que es un libro bien bonito. Tenemos María, la alegría de la diferencia, y este libro ya lo declara explícitamente en su título. El otro libro de Tekken Trap, que es Todo Junto. Tenemos el libro Migraciones, un mundo en movimiento. Acá tenemos Martín Chambí, que habla de otras culturas, y a propósito también de situarnos en relatos de otras culturas, tenemos este libro de Yasmil Mendoza y Mauricio Gómez que se llama la pequeña niña que siempre tiene hambre, y este también es un libro, ¿no es cierto?, de cultura tradicional indígena, el relato, y en las imágenes podemos ver esta historia de esta niñita que siempre tiene hambre, y ahí cuando está con los animalitos, en la selva, y ahí está con las ropas y la cultura, ¿ya? Entonces aquí tenemos un libro, me parece que este es en náhuatl, y además es un libro bilingüe, entonces este libro de la niña que siempre tiene hambre, tenemos otro ejemplo ahí, acá tenemos los animales del Nuevo Mundo, y esta es la gracia de este libro, es que es un libro acordeón, no, perdón, el otro, que tengo otro parecido a este que acordeón, ya se los voy a mostrar, que ya estamos como en 5 minutos. Tenemos también Beto y Bella de la Zigzag, me gusta mucho porque habla de estos dos pajaritos que llegan a Chile y es como una apología de los migrantes venezolanos, de hecho el autor es un venezolano. El diario de Pilar, que habla de Machu Picchu, el libro La Raíz, que también habla de las culturas, este es más conocido, que es Wonder, me imagino que lo deben conocer y hay una película. Elmer también es bien conocido, este elefante de múltiples colores. Mariana, diferente pero igual, otro libro, Las hermosas diferencias, con este monstruito morado. Entonces, si se fijan, tenemos varios libros que nos permiten trabajar la diversidad. Para finalizar, y ya vamos cerrando, puntos importantes. Cuando nosotros trabajemos, utilicemos diversas estrategias, variados recursos, consideremos el contexto de nuestro estudiante, el contexto de los autores de la obra y el contexto que genera la obra propiamente tal, dentro y fuera del libro, estos contextos. Y la lectura también pensémosla como una práctica transversal, y la literatura no la situemos solo en lo valórico, sino, yo les mencioné varios elementos valóricos, pero no lo situemos solo en lo valórico, sino veamos la literatura como un abanico desde una amplitud, desde el lenguaje, desde lo estético, desde estos niveles de comprensión, desde la entretención, desde la literatura como expresión, como forma de comunicación y como valores. ¿Se fijan entonces? Al mirar la literatura de esta manera más amplia, también enriquecemos el proceso con nuestros estudiantes y hacemos clases muchísimo más ricas. Y dentro de las recomendaciones, esto fue lanzado hace un par de semanas atrás, Fernanda y la cuarentena, del Felipe Uribe, un libro muy lindo que habla sobre una niñita que pinta mariposas
que está en su casa encerrada en la cuarentena. Es un libro muy bonito de poesía. Jo Canta y Baila, que es un libro que está ligado a música y tiene unos links para que uno pueda ingresar a la música, de la Isabel Conte, que es un libro de un texto que cuenta una historia de Jo que tiene aventura y esto está muy ligado a la música y con principios de la neurociencia. Tenemos también Las cartas para enviar en volantín de Jaime Mansilla, que también es un libro muy bonito porque tiene poesía, entonces no hablemos solamente de narración. Y otros libros que nos sirven para trabajar, pero nosotros como profesores, el teatro para niños, que nos entrega una serie de estrategias para trabajar el teatro y las obras dramáticas en el aula, y un juego teatral también de Juan Calegre y Merci Galí, que es un libro que también nos entrega tips para desarrollar el género dramático y las representaciones en la escuela. Y yéndonos a temas más valóricos, esta me encanta, Otto, la biografía de un osito de peluche, que habla de la guerra mundial, que es un libro que va en la línea de estas temáticas como más valóricas. Y también podemos trabajar este libro, y con esto vamos cerrando, que está online digital, que es del Ministerio de Educación, que se llama Ver para Leer, y aquí habla de todas las estrategias y las características de los libros álbum, que son varios de los libros que ahora les he mostrado, donde entra en diálogo el relato visual con el relato verbal, la imagen y texto. Así que ahí tienen otra opción. Y por aquí encontré este de Tikiti Clip, que están los videos con las canciones en la web, y también están los libros, y hablan de las culturas prehispánicas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Loreto. Ahí está. Hay que abrazar los libros. A ver. Muchas gracias. Yo en este momento les estoy dejando en el chat. Loreto hizo parte de su presentación con Leo primero. Para los colegas que quieran ver esto en formato digital, también está disponible. Así que pueden descargar desde ese link que les acabo de mandar al chat. Se puede descargar gran parte, una buena cantidad del material que hoy día Loreto nos ha mencionado. Así que vamos a abrir, tenemos unos minutos para preguntas. No quiero cerrar la jornada de hoy sin darles el espacio para que ustedes hagan una consulta. En el chat estuve mirando, no hay preguntas, por lo menos ahí. Muchas felicitaciones para Loreto, las comparto, por supuesto. Si alguien quiere hacer una consulta, tenemos la opción de levantar la mano, no hay problema. Todavía nos quedan unos pequeños minutos que podríamos utilizar con alguna pregunta. Excelente taller, te dice Loreto en el chat. Muy completa la exposición, muchas gracias. Todos coinciden en lo valioso del taller. Desde República Dominicana también te saludan, y te dan las gracias. ¡Ay! Gracias, qué lindo. Un abrazo ahí a los amigos dominicanos que tienen linda literatura ellos. Gracias, sí, Fabio. Había una pregunta que quedó en el chat a propósito de lo que tú mencionaste. ¿Qué textos recomendarías para trabajar la muerte en nivel inicial? Miriam me parece que era la que nos hacía la pregunta. Miriam, si quieres hacerla, abre tu micrófono, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, justo cuando tratas ese tema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas veces los docentes me preguntan, ¿no? ¿Cómo abordarlo? A veces pasan cosas en la casa y cada una desde lo instintivo dice lo que puede, lo que sabe, lo que ha vivido. Y me han pedido a veces textos donde puedan trabajar el tema de la muerte. Más allá que también están los títeres como recursos, pero si existen libros que vos tengas para recomendar.
estaba pensando porque dentro de los textos que les sugerí, le hablé, por ejemplo, a ver aquí. Nos sugieren uno Por que se llama ejemplo, sí, el árbol de la memoria, nos sugiere Mónica. mira qué lindo. Estaba pensando, por ejemplo, en el mismo libro de Jairo Buitrago, De vuelta a casa, por ejemplo. Jairo Buitrago, un escritor de literatura infantil, me parece colombiano. Camino a casa, gracias Mónica, gracias. Ahí sí, Camino a casa. Ese libro podría ser un libro interesante donde se podría trabajar esta temática. Sí, estaba Gracias. pensando desde ahí. Podría En ser el chat, un texto. sí, en el Ahí chat están aparecieron diciendo la abuelita de muchísimos. arriba, la abuelita de abajo. Y podemos ligarlo a las películas. También estaba pensando en esta película Coco. Sí. Entonces, ahí podrías tener algunos de los títulos. Pero Gracias. hay muchos temas que sí, hay mucho Jairo Buitrago ahí. Busca, miren, y la otra cuestión importante es que también tenemos que pensar, yo les nombré varios libros del bullying, de las diferencias, pero hay hartas temáticas interesantes que podemos trabajar en la literatura infantil. Como les señalé, este otro del osito peluche está ligado a los derechos humanos. El mismo libro que les mostré de la historia de un oso también está ligado a los derechos humanos. Camino a casa también está ligado a los derechos humanos. Entonces hay varios libros que nosotros podemos articularlos con esos temas valóricos. Asimismo, el rescate de las culturas, por eso les mostraba este de Tiquitiquic. Entonces tenemos hartas obras en las que podemos profundizar. Mónica levantó la manito por ahí. Sí, Miriam, solo para cerrar, en el chat vi pasar un montón de textos, así que si tú repasas el Wonder, chat... ahí también está, pues Wonder, ¿verdad? Es que ya tengo la genial, cabeza con gracias. tantos libros que estaba pensando de lo que tenía aquí encima para ver qué les mostraba Wonder, que me encanta Wonder, además. De hecho, Así que se los mostré. Miriam, abre el chat Gracias, sí. y revisa Copiando. ahí porque aparecieron varios, fueron muchos, Sí, así que no alcancé a leerlo. están nombrando varios ahí. Un monstruo viene a verme también, de hecho se lo tengo en mi biblioteca. Mira, gracias. Gracias, que ustedes mismos me están refrescando con varios libros que tengo en la biblioteca. Así que gracias. Mónica, la última pregunta de hoy. Mónica levantó la mano, sí. Buenas tardes, me encantó la charla, muchas gracias, muy práctica. Yo trabajo con niños grandes, pero igual siento que todo lo puedo aplicar. Pero me gustaría, si tú tienes alguna sugerencia como para trabajar ese 25% de vocabulario que los chiquillos no adquieren a través de la lectura, como cuál, según tu experiencia, es la mejor forma de ir ampliando el vocabulario en los adolescentes principalmente. Mira, una o sea, además de la lectura, pero ojo, porque podemos hacerlo con distintos tipos de lectura. A lo mejor no necesariamente tienes que hacer que los niños lean libros más tradicionales, puedes hacerlo a través de cómics. Por ejemplo, los cómics y las novelas gráficas es una forma interesante de acercar a los niños, pero también lo puedes hacer a través de cortometrajes, puedes hacerlo, hay varios libros incluso que están hechos cortometrajes, videos en YouTube. Yo trabajaba bastante con videos en clase y los videos también nos ayudan al incremento de vocabulario. Entonces, haciendo una buena selección de eso, también te podría ayudar como estrategia en el contexto de la literatura, porque en otros contextos, por ejemplo, apliqué en toda escuela, hice eso, le pedí a los niños que salieran al recreo y en sus contextos ya anotaran palabras de registro inculto informal, que encontraban por ahí palabras maldichas y ellos las iban anotando. Entonces yo les pedía que después eso mismo me lo escribieran correctamente con la palabra que correspondía y fueran elaborando su diccionario. Entonces me hicieron unos libritos, unos diccionarios de vocabulario, donde ellos iban corrigiendo estas palabras, ¿no es cierto?, estos vocabularios maldichos o palabras inadecuadas o modismos, etcétera, y los
trasladamos a este diccionario. Se elaboraron sus propios diccionarios y también ellos mismos se daban cuenta cómo hablaban o cómo hablaban los demás. Entonces era bien entretenido. Esa puede ser una posibilidad también, pero creo que en el contexto de la literatura, trabajar con otro tipo de obra y valerse mucho del material audiovisual, porque el material audiovisual se complementa bastante bien a la hora de trabajar literatura. ¿Ya? Pero muchas gracias a todos. La última pregunta también. Puede que hayan quedado algunas preguntas en el chat. Yo pido disculpas porque generalmente nos falta tiempo para responderlas todas. Pero quiero agradecer, Loreto, muchas gracias por este taller. Yo creo que comparto la apreciación de los colegas. Muchas felicitaciones. Ya miraba ahí en el chat. Así que a ustedes, por supuesto, darles las gracias por haber estado presentes en esta nueva instancia. Y aprovecho para invitarlos para mañana. Ustedes saben que estamos recién partiendo, este es nuestro primer día de Escuela de Invierno. Mañana a las 10 de la mañana tenemos el taller Estrategias de Lectura y Escritura en el Aula. Así que viene en la misma línea de lo que hemos estado conversando. Si ustedes recibieron la invitación, fíjense que hay a lo menos 7 talleres que abordan temas de lectoescritura. Así que esta Escuela de Invierno tiene mucha información respecto a eso. Eso lo hemos querido hacer intencionadamente, precisamente por todo lo que es el programa de reactivación educativa también del Ministerio de Educación. Así que mañana están todos y todas cordialmente invitados a este taller. Se inscriben de la misma forma como se inscribieron a y ese taller está entonces programado a las 10 de la mañana, hora de Santiago de Chile, para los colegas que están en otros países que también ahí verifiquen su hora local. ¿Ok? Bien, darte las gracias, Loreto. Sí, tenemos a alguien de Colombia ahí. Sí, de Colombia también aquí nos están saludando. Sí. Miriam, me parece que en Argentina tenemos un horario distinto, es -5, -4 por ahí, no estoy seguro cuál es el uso horario me parece que tenemos una hora de diferencia. A las 11, en Argentina tengo todas las 11, en vez de las 10 a las 11. Sí. Exacto, gracias, Miriam. No, por favor. Muy bien, muchas gracias entonces a todos y a todas. Están con una hora. Sí. Loreto, no sé si quieres dar algunas palabras de cierre. Lo importante es que lean. Aquí lo más importante de todo esto es que ustedes como profesores, como profesoras, se conviertan cada vez en mayores consumidores de libros. Eso es lo más importante, porque en la medida en que ustedes tengan un repertorio amplio de obras, les va a permitir poder trabajar con los niños también la mayor cantidad de libros posible y de distintas temáticas. Sugiero que ingresen a la Biblioteca Escolar del Ministerio de Educación y a los materiales que subieron en el Ministerio a propósito del plan de reactivación, porque ahí aparecen muchísimos textos que pueden descargar para trabajar en el aula, y donde hay varios de estos libros que yo les mostré que están en formato digital. Hay varios libros de Anthony Brown, de Oliver Jeffers también, que es un autor que me encanta, es uno de mis favoritos. Aquí tengo la trilogía de La Había una vez un niño, y hay varios libros de Oliver Jeffers también que están, pueden buscar autores chilenos. Estoy pensando en los libros de La Paloma Valdivia. Hay mucho material que ustedes pueden buscar en la web y descargar para trabajar con los niños, y van a leerlo verbal y van a leerlo visual, como libro álbum, ¿ya? Así que esa es como la recomendación, y le agradezco el tiempo de haber estado durante todo este rato en la clase, y a Santiago la oportunidad de poder hablar de literatura. Así que muchas gracias. Muy bien, colegas. Entonces nos vemos para los que sigan en los talleres de la tarde. Hay un taller sobre actualización de la ley TEA. Ese taller es a las 5 de la tarde. Esa es la actividad que nos queda hoy. Y mañana, por supuesto, tenemos programados 5 talleres, si la memoria no me falla. Así que ustedes pueden ver toda esa información en la página web del evento. Así que muchas gracias y por supuesto nos seguiremos encontrando. Sí, Natacha nos recuerda que todos los videos de Escuela de Invierno, como Escuela de Verano, van a estar disponibles después en el portal Escuela Abierta. Nosotros durante esta jornada, o mañana o pasado, les vamos a mandar el link
para que ustedes lo conserven ahí y puedan después acceder a mirar todos estos videos que van a estar disponibles. Hay un desfase, obviamente, porque los tenemos que editar, pero van a estar todos disponibles para que ustedes puedan volver a retomar esta conversación que iniciamos hoy día. Así que muchas gracias a todos y a todas, a los colegas de Chile y a los colegas que se conectan desde otras partes de Latinoamérica, así que muchas gracias.